Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por participar, por dejar que participemos con nosotros. Bueno, voy a contar de manera bastante resumida el primer trabajo que hemos realizado en este análisis de las tecnologías en el ecosistema emprendedor de la Comunidad Valenciana. Me han dado solo 15 minutos, me gustaría contaros muchas más cosas, pero voy a intentar ceñirme a este espacio. Lo primero que hablamos cuando pensamos en tecnologías y emprendimiento, en este caso es en startups, es decir, empresas que tienen una base sólida tecnológica detrás y precisamente cuando hablamos de startups y hablamos del futuro, creemos que la mejor manera de representarlo es a través de esta frase de Peter Drucker, que es, bueno, creemos que las startups de alguna forma nos ayudan a predecir el futuro a través de sus acciones en el presente. Voy a ir un poco desde un ámbito internacional, vamos a dar unas cuantas cifras para que contextualicemos en qué nos estamos moviendo, para luego ir aterrizando poco a poco a nivel nacional y, por supuesto, en la Comunidad Valenciana, que al final es el foco de este estudio. Si nos miramos en el nivel internacional, bueno, Estados Unidos, como era de esperar, es el líder absoluto en términos de números de startups, con casi 850.000. Es una barbaridad. España ocuparía una 10ª posición, con unas 34.000 startups. Para que nos hagamos un poco la idea del orden de magnitud, por cada startup española existen 25 americanas. Entonces, bueno, somos positivos. Hay cifras que muestran un crecimiento y una convergencia, de alguna forma, hacia países considerados top a nivel europeo, por ejemplo, Alemania, Francia. Pero, bueno, estamos en un segundo escalón, como veremos a continuación. Si hablamos de cifras de inversión, 2021 ha sido un año casi que podríamos decir atípico. Nosotros identificamos que 2020 al final ha sido una especie de catalizador de muchos de estos proyectos innovadores que estaban o empezando a desarrollarse o en un cajón. Y no está bien decirlo así, pero la pandemia parece que ha hecho este efecto de que luego en 2021 muchas empresas, muchos proyectos innovadores surgieran. 2022 sigue siendo un buen año, pero es verdad que 2023 y los datos provisionales de 2024 no parecen tan esperanzadores como hasta ahora. Pero en cuanto hablemos ahora de qué tecnologías, precisamente, son en las que se están invirtiendo, vamos a entender un poco mejor también cuáles son las empresas que están detrás de todo esto. Aquí hablamos de tecnologías como las Deep Tech, inteligencia artificial, el hardware y el Big Data. Son las 4 primeras tecnologías que estaríamos viendo en este mapa. Las Deep Tech, por ir un poco más a esta contextualización, para que entendamos bien de qué hablamos. Es un término que está bastante de moda, está empezando a oírse con cada vez más significatividad. Hablamos de unas tecnologías que son muy intensivas en ciencia y en ingeniería avanzada. Hablamos, por ejemplo, de computación cuántica, hablamos de tecnologías relacionadas con el espacio y, sobre todo, lo que seguro que conocéis todos, inteligencia artificial en todas sus vertientes. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de empresas tipo OpenAI. Seguro que os suena. Lo interesante de las Deep Tech es que están arrastrando a una serie de sectores que también son bastante intensivos en tecnología, como pueden ser el hardware y las nuevas fuentes de energía. La cantidad de algoritmos, la cantidad de entrenamiento que se está sometiendo, procesamiento, almacenaje, etcétera, están demandando una serie de hardwares y semiconductores como nunca se había necesitado hasta la fecha. Y además se han unido también otros factores, como puede ser que en 2020 hubiera una ruptura en la cadena de suministro, que han hecho que empresas que estaban ya, digamos, muy bien posicionadas hayan cogido muchísima atracción en este sentido. Y aquí hablamos, por ejemplo, de empresas como NVIDIA. Y a la vez, también hablamos de nuevas fuentes de energía, como esta nueva tendencia de inversión. Los algoritmos necesitan muchísima energía, consumen muchísima energía, lo que he dicho, en el procesamiento, en el almacenamiento de toda esta información y, sobre todo, en la parte gráfica. Y aquí lo que estamos viendo es que son necesarias nuevas fuentes de energía que sean sostenibles con el medio ambiente. Otro gran indicador de cómo de innovadores son los países y cómo innovadores son sus startups son los unicornios. España cuenta con un total de 13 unicornios, lejos, eso sí, de Estados Unidos. Y además se proyecta que en los próximos años vamos a llegar a duplicar estos futuros unicornios.
Estos futuros unicornios son empresas que ahora mismo tienen una valoración entre 200 y 800 millones y que, por lo tanto, están en esa fase de escalado que podría ser interesante seguir próximamente. Aquí hemos querido hacer una pequeña anotación, es que España en realidad contaría con 18 unicornios, pero 5 de estas empresas fugaron este talento a Estados Unidos, con lo cual creemos que también es interesante el debate de cómo estamos sabiendo captar y retener el talento nacional. Y ya yendo al foco en España, lo que mencionaba antes, estamos en un segundo escalón, estamos todavía lejos de Alemania, Francia y Suecia, pero es verdad que en los últimos 5 años hemos crecido, somos el segundo país europeo que más ha crecido, solo por detrás de Noruega. Entonces, aunque hemos alcanzado ya este valor agregado de los 100.000 millones de dólares, vamos 6 años por detrás de Francia y 9 años por detrás de Alemania. Es decir, aún queda mucho trabajo que hacer. En cuanto a tecnologías, igual que en el ámbito internacional veíamos que se invertía mucho más en Deep Tech e inteligencia artificial, en España destacan las aplicaciones móviles. Y cuando hablemos de empresas que están siendo financiadas por encima del resto, sobre todo unicornios que mencionábamos antes, empresas tipo Globo, Jovan Talent, Idealista, son empresas muy vinculadas a la tecnología de aplicación móvil y, por tanto, son las que más destacan en la actualidad. Diríamos que habría que hacer un esfuerzo mayor, sobre todo en temas de hardware e inteligencia artificial y Big Data. Está peleado en esto. Y pasamos ya al ámbito regional. Este mapa puede ser un poco engañoso. Al final, bueno, lo que vemos es que efectivamente Cataluña y la Comunidad de Madrid son los dos polos de atracción de inversión. Eso no creo que no sorprende a nadie. La Comunidad Valenciana se posiciona en el tercer puesto, lo cual es bastante esperanzador, pero es verdad que cuando vemos el gráfico por años de inversión, se ven prácticamente dos niveles. Madrid y Cataluña pugnan por liderar esta inversión. Son ecosistemas, además, más fuertes, más consolidados, más diversificados por industrias también. Y la Comunidad Valenciana es verdad que lidera este segundo vagón de inversión. Voy a hacer un pequeño inciso aquí también. En la página web se va a publicar el informe y este informe permite cierta interactividad. Entonces, cuando veáis este gráfico, podréis quitar la selección de Cataluña y Comunidad de Madrid y entonces ver cómo están funcionando el resto de comunidades autónomas con un poco más de escala. Y aquí luego lo veremos para la Comunidad Valenciana, cómo evoluciona en los últimos años y que realmente las cifras no son tan malas. Y yendo incluso un poquito más allá, podemos ver por ciudades. Valencia ocupa la cuarta ciudad, es la cuarta ciudad a nivel de inversión en capital riesgo, le supera a Sevilla. Y la buena noticia es que también aparece por aquí Alicante en este top 10 de ciudades, con lo cual evidencia que existe cierto movimiento en el ecosistema de la Comunidad Valenciana. Poniendo el foco solo en la Comunidad Valenciana ya, la tendencia en general es bastante buena. Estamos estimando una media de crecimiento de número de startups que se van fundando cada año en torno a las 80 en los últimos 10 años. Es verdad que 2022 y 2023 son un poco datos atípicos, pero no es solo en la Comunidad Valenciana, es algo que se ve en todo el mundo. Entonces, bueno, hay cuestiones geopolíticas, inflación, etcétera, que generan cierta incertidumbre y que están haciendo que no se desarrolle como se debería estar desarrollando, pero esperamos que 2024 sea un buen año para esto. ¿Y dónde se concentran estas startups? Bueno, principalmente, un 80% prácticamente en Valencia y alrededores. Es verdad que el Parque Tecnológico de Paterna ayuda mucho también a esta cifra. Y cuando salimos de Valencia y alrededores, lo que tenemos también es Alicante, un ecosistema emprendedor que está emergiendo, sobre todo asociado también a la zona de Elche. Es verdad que Castellón en este sentido estaría un pasito por detrás. Y como hemos hablado antes también de unicornios y scale-ups, hemos querido también poner un poco la cara a estas empresas que están en la zona de la Comunidad Valenciana. Podemos hablar de Igenomics, que Igenomics es el primer unicornio de la Comunidad Valenciana ya desde hace un par de años. Y le siguen otras 9 empresas que potencialmente pueden alcanzar esta categoría. Eso, principalmente localizadas en la zona de Valencia y 3 en la zona de Alicante. Y este gráfico lo que nos muestra es el que veíamos antes con Cataluña y Madrid, que nos distorsionaba tantísimo. La realidad que podemos ver es que los últimos años en la Comunidad Valenciana han sido bastante buenos. Es verdad que cuando bajamos la escala a 100 millones, prácticamente,
lo que se evidencia es que la Comunidad Valenciana depende mucho de ciertas rondas de financiación en ciertas empresas muy específicas. Entonces, también le hemos querido poner el nombre a cuáles son estas empresas. Hablamos de Arcex Biotech, por ejemplo, que en 2023 levantaron 42 millones de financiación y por eso también se eleva tanto la cifra. Hablamos de Bit2Me, por ejemplo. Hablamos de SalesLayer, que luego lo veremos también en la parte de industrias. Entonces, bueno, lo que vemos es que podríamos decir que se está consolidando ya cierto ecosistema en la Comunidad Valenciana, pero todavía estamos hablando de cifras que están en una escala relativamente inferior. ¿Quién está financiando esta inversión? Aquí nos sorprendió que era sobre todo sector público. Estábamos viendo que en primer lugar estaba el CEDETI, aparece el Gobierno de España, aparece el Banco Europeo de Inversiones, lo cual, en nuestra opinión, es positivo, porque al final es ciencia básica, es ciencia que requiere un cierto riesgo y que se financie desde el sector público es algo bastante positivo. Nos gustaría ver también que el sector privado se moja, entre comillas, en mayor medida. Pero es verdad que estas son cifras que no siempre son públicas y por tanto hay que tomarlas también con un poco de cuidado. Pero simplemente para que nos hagamos una idea de quién está detrás de esta financiación. Y ya casi acabando, vamos a hablar de las tecnologías, en qué se está invirtiendo. Veíamos que a nivel internacional hablábamos de Deep Tech, inteligencia artificial. A nivel nacional hablábamos de aplicaciones móviles por encima del resto. Y aquí volvemos a replicar de alguna forma, digamos, el caso de éxito que podríamos estar viendo a nivel internacional. Se financia sobre todo Deep Tech, casi el doble que el hardware. Se financia hardware, lo cual también es muy positivo. Y se financia aplicaciones móviles, un poco en línea con lo que hemos visto también a nivel nacional. En el DEVE podríamos poner temas de inteligencia artificial y Big Data. Pero de nuevo os insisto en que son datos que están muy condicionados por el tipo de empresas que han obtenido esta financiación. Y aquí lo vamos a ver clarísimo, y con esto ya voy a acabar. Hemos llegado hasta un nivel de subindustria en la Comunidad Valenciana. Y aquí, bueno, igual no lo veis súper bien, pero os digo cuáles son los sectores que podrían ser más interesantes desde un punto de vista cuantitativo. La biotecnología es este sector de aquí, de la izquierda, el más grande, que además es el más sostenido también 2021, 2022 y 2023. No es un caso atípico y creemos que puede ser interesante seguir este tipo de sector. Encontramos también la farmacéutica, CRM y ventas, el streaming se coloca por aquí también. Y lo que hemos hecho es el pequeño ejercicio de comparar estas cifras de inversión contra las que se están produciendo en Cataluña y Comunidad de Madrid, para ver si tenemos algún destacado. Y aquí lo que encontrábamos es que, bueno, por ejemplo, en streaming prácticamente el 100% de lo que se invirtió en este periodo se invirtió en la Comunidad Valenciana. Es verdad que, vuelvo atrás un segundo, cuando vemos streaming es la última rosa del fondo, la penúltima del fondo. Entonces, hablamos de pocos millones, con lo cual, bueno, podría ser un caso aislado, pero bueno, podríamos tenerlo en cuenta para un futuro. Y sobre todo yo creo que el que más nos interesa es el tema de la biotecnología. Y en este caso estaríamos en torno a un 20% más o menos de la inversión que se ha producido entre las 3 comunidades autónomas, lo cual puede evidenciar un sector que puede ser incluso estratégico para el futuro. Y en este último ejercicio elaboramos un índice de especialización por subindustrias para las 3 comunidades autónomas. Esto sobre todo lo que nos decía era que la Comunidad Valenciana tiene financiación en pocas industrias, con lo cual no tiene muy diversificada esta financiación como sí ocurre, por ejemplo, en Comunidad de Madrid y Cataluña, lo cual nos permite pensar que hacia ese sentido tendríamos que ir cuando busquemos financiación en la Comunidad Valenciana. Cuando queramos fortalecer el ecosistema, tenemos que también fortalecer diferentes tipos de industrias para diversificar un poco la inversión. Simplemente hemos puesto algunos nombres para estas scale-ups valencianas, para que os suenen también en el futuro, para que cuando las veáis podáis decir, me acuerdo de esta y la conozco y sé dónde viene. Y a partir de ahora el objetivo va a ser que después de esta primera foto que hemos hecho del ecosistema, podamos ir a agentes y a los principales agentes del ecosistema de emprendimiento y tecnología valenciana, empresas de este estilo, y podamos preguntarle de una forma más cualitativa qué es lo que opinan ellos y cómo ven ellos que es hacia dónde creen que va el ecosistema tecnológico de la Comunidad Valenciana. Y con esto termino. Muchas gracias. Muy bien.